Ahora sí, Sandra, ya estamos en el aire. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy a todos la bienvenida a este primer encuentro de APAFIC del año 2022. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es la hipertensión portal en el paciente FQ, algo más que solo varices. Vamos a estar integrando esta mesa. Yo soy la doctora Sandra Pochettino, que voy a coordinar este encuentro. Soy gastroenteróloga y hepatóloga de las unidades de FQ del Hospital Vilela de Rosario, y también participo en el Hospital Alasia. Me acompaña en esta tarea Luciano Manacero, que es pediatra gastroenterólogo de la unidad FQ del Hospital Vilela de Rosario. Y en primer término, Rosalía Vicentín, que es pediatra gastroenteróloga de la unidad de fibrosis quística del Hospital Alasia de Santa Fe, nos va a presentar un caso clínico sumamente interesante. Posteriormente, Alejandro Costaguta va a hacer una actualización del tema. Alejandro es médico pediatra, gastroenterólogo y hepatólogo, jefe de la unidad de trasplante del Sanatorio de Niños de Rosario. Luego vamos a tener un panel de expertos invitados, muchos de ellos conocidos por todos, ¿sí? Lo tenemos al doctor Fernando Meneghetti, que es neumonólogo de la unidad FQ del Hospital Alasia de Santa Fe, a la doctora Carol Lezama, que es pediatra hepatóloga de la unidad de hígado del Hospital Ricardo Gutiérrez de Cava, a la doctora Sandra Bertelaghi, pediatra neumonóloga, fue integrante de la sección de la AMR y coordinadora del Registro Nacional de Fibrosis Quística, y actualmente es integrante de la comisión directiva de APAFIC. También está la doctora Liliana Trota, médica pediatra gastroenteróloga, también correspondiente a la unidad de fibrosis quística del Hospital Alasia. Bueno, les agradezco a todos por estar participando de esta reunión. Les recuerdo que al finalizar las presentaciones y las exposiciones, junto a este hermoso panel interdisciplinario, vamos a poder comentar, discutir y preguntar sobre tanto el caso clínico como la exposición de Alejandro. Invito a todos a que a medida que puedan vayan enviando en el chat las preguntas, así luego podemos hacer un debate abierto, tranquilo, de preguntas y respuestas. Gracias a todos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, perfecto. Gracias, Sandra, y bueno, gracias por invitarme a participar. Bueno, este es un caso, ¿pasa la diapo? Yo en este momento no la puedo ver, ¿No? pero no sé si es que está trabada mi computadora o es que todavía no te cargó a vos. No, Rosalía, no se ve el PowerPoint. ¿No? ¿Qué podría ser? ¿Querés dejar de compartir pantalla? Ahí está, ahí apareció, ahí apareció. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, Perfecto. este es un paciente que es un recién nacido a término, con un buen peso, pesó con 3 kilos 375, padres no consanguíneos. Ingresó a neonatología de nuestro hospital con un hilio meconial, una mala evolución, tuvo postoperatoria, después se lo intervino quirúrgicamente, hizo un NEC, un vólvulo de intestino delgado, y hubo que hacer una resección intestinal importante. Queda con 50 centímetros de intestino proximal, 10 centímetros de distal, tenía preservación de la válvula iliocecal y colon. Reingresa a quirófano porque tenía una necrosis de las bocas ostómicas, y al mes de la cirugía vuelve a tener otra intervención, tenía unas pérdidas altísimas por iliostomía, y se le realiza una anastomosis lateroterminal de Santulli para tratar de evitar tantas pérdidas. Estaba con nutrición parenteral, tenía mal progreso de peso y reiteradas infecciones asociadas a catéter.
Ahí lo empezamos a conocer, todos sabemos que el hilio meconial puede ser la forma de presentación de un fibroquístico, en un 20 o un 30%, así que bueno, él tenía la pesquisa negativa, los hilios meconiales pueden cursar con TIR negativa, tenía un test del sudor alterado de 96, la elastasa era menor de 15, posteriormente llega el genético, pero bueno, ya lo agregué acá, que era un delta F508, con la otra mutación G542X, y el diagnóstico teníamos una fibrosis quística y un intestino corto adquirido, ¿no? Post la cirugía donde había volvulado el intestino y la neca. Este paciente, por la evolución tórpida que tenía, se decide derivarlo a La Plata, a la sala de nutrición del Sor Ludovica, tenía altas pérdidas por la isla y mala progresión, permanece hasta los 4 meses de vida en este hospital, ahí se la entrena a la mamá en el manejo del catéter para la nutrición parenteral domiciliaria, se logra cerrar la ileostomía, así que regresa al hospital y se va a su casa, y ahí lo controlamos seguidamente hasta que tiene una muy buena evolución, y a los 8 meses logra suspender nutrición parenteral, y después del año ya no tenía más sonda y teníamos soporte oral para nutrirlo. Durante los 7 primeros años anduvo muy bien, siempre mantuvo índices de masa corporal entre el 50 y el 75, la talla al año, que tenía una talla en percentilo 3, a los 6 años era de 1 en percentilo en 25, tenía múltiples internaciones por exacerbaciones respiratorias, a un estafilometiese y a pseudomonas, y a los 5 años hace un SOI, que es un síndrome de obstrucción de intestino distal, donde es parecido al hilio meconial, pero en la edad de más grandes, y que resuelve con tratamiento médico. A los 8 años presenta un cuadro de vómitos con alteración del sensorio, ingresa a terapia con un diagnóstico de encefalopatía, aparecen unas imágenes en la resonancia compatibles que podían corresponder a placas desmielinizantes, entonces los diagnósticos fueron una enfermedad desmielinizante versus una encefalopatía hepática. El amonio de ingreso fue de 200, pero después baja enseguida, sin ninguna medida, y el dosaje, recordemos que era un intestino corto, si bien tenía la válvula, pero bueno, se dosó vitamina B2 y siempre vinieron en valores normales. Ese mismo año, a los 8 meses, reingresa a terapia con una clínica muy similar de vómitos con alteración del sensorio, y ahí aparece en la punción lumbar un herpes simple tipo 1, por lo cual los diagnósticos fueron una encefalitis hepática versus una encefalopatía hepática, que ahí había tenido un amonio de 181. A los 9 años, por consultorio, en realidad lo internamos, él vino a control, estaba con un síndrome ascítico edematoso, y se interna, pero tiene una respuesta adecuada al tratamiento diurético con furo y espiro, el ecodoppler venía bien alterado, tenía el hígado de aspecto nodular, reforzado con bandas hiperecogénicas, repermeabilización de la vena umbilical, y el vaso aumentado de tamaño. Se realiza una veda donde no había varices esofágicas, y él ya mostraba un deterioro clínico, si bien el índice de masa seguía siendo de 50, 75, su talla estuvo muy bien a los 6 años, y hoy tenía una talla en percentilo 3. Teníamos un paciente con una cirrosis asociada a su FQ. De la parte de neumo, a los 8 meses, esto es un resumen, es una sola diapo, tiene el primer rescate de Pseudomonas aeruginosa que negativiza. A los 5 años la TAC de tórax tiene un BALA de 1, la primera expiro que se puede realizar tiene un BEF de 86%, 2017 y 18 parecidos, 81-80, en el 2019 77% del BEF sub 1, siempre rescates de Pseudomonas, de Staphylo aureus metiese, saturando bien, 96-100%, en el 2020 hay un deterioro de su función, el BEF sub 1 es de 49%, se rescata la pseudomona y se realiza tratamiento y vuelve a negativizar. En octubre del 2021, hace unos meses, el año pasado, se le solicita la triple terapia, ¿sí? Y en el 2022 el BEF sub 1 era del 54%, y la TAC de tórax tenía un BALA de 11 con el rescate de Staphylo aureus metiese.
A los 10 años llega finalmente el pedido y empieza en enero del 2022 con los moduladores, la triple terapia, el Trixacar, y lo vemos 22 días después de que había empezado a tomarlo, lo vimos en consultorio, estábamos todos muy contentos, la familia y él estaban muy contentos, había dejado de toser, él se sentía muy bien, decía que estaba comiendo un montón, bueno, estábamos todos muy felices de verlo también, hasta el examen físico estaba un poco diferente, él no estaba hematizado, no se palpaban visceromegalias, así que bueno, había tenido una buena respuesta. Pero a los 10 días, el 18 de febrero, de que ese control que habíamos tenido, él entra con un cuadro donde venía de 24 horas de evolución con somnolencia, alteración del comportamiento, desorientación temporoespacial, no presentaba deposiciones en los últimos 3 días, con distensión abdominal, no era frecuente en él, él venía con deposiciones normales, pero hoy venía con ausencia. Y ingresa a terapia, ingresa enseguida a RM por el deterioro neurológico. Nos empezó todo el equipo tratante, neumo, hepatología, gastro, toda la unidad de FQ junto con los terapistas del hospital, empezaron a plantearse cuáles eran los diagnósticos de Enzo, que había hecho este cuadro. Se decide suspender los moduladores, si bien creíamos que no eran los responsables, se suspenden. El paciente seguía sin deposiciones, se lo asume como un SOI, un síndrome de obstrucción de intestino distal, y hubo muchas dificultades para desimpactarlo. Se usaron polietilenglicol, lactulosa, enemas, bisacodilo. Esta es una tomografía de abdomen donde se puede observar la cantidad de materia fecal en el abdomen, probablemente era además intestino medio, porque esto era todo colon, donde había un montón de aire, con algo de líquido, pero no estaba ahí la materia fecal. Este paciente, este es el laboratorio de ingreso, pues se podía observar la plaquetopenia que había y la albúmina baja, que hablaban de que este era un paciente crónico. Había ausencia de insuficiencia hepática porque no tenía alteración del TP y la albúmina era de 0,8, pero sí tenía un amonio de 3,90. Entonces estábamos frente a una encefalopatía sin insuficiencia hepática. Esta es como una línea de tiempo entre qué lenta, arriba están todas las medidas de sostén de terapia, entra RM, se coloca ceftriaxona, ciclovir por el antecedente que había tenido del herpes, vancomicina, meropenem, seguía sin deposiciones, comienza con la terapéutica para la hiperamonemia, benzoato de sodio, rifaximina y lactulosa. Había tenido una leve mejoría al ingreso, pero vuelven a subir los niveles y seguía sin deposiciones. Para esta altura, bueno, estaba con la parenteral, se le coloca una PIC para medir la presión intracraneal, comienza con anfotericina B, y se decide realizar hemodiálisis y enemas más bisacodilo para ver si tenía deposiciones. Logra tener deposiciones, el amonio baja a 220, luego vuelve a no tener deposiciones y vuelve a subir a 460 y también hace una neumonía asociada a catéter, vuelve a entrar en respirador. Bueno, ahí se vuelve la hemodiálisis, el benzoato, los enemas y el PEC. Cuando logra tener deposiciones, el amonio baja, comienza la alimentación enteral y queda con polietilenglicol, rifaximina y lactulosa. Ahí aparece en el ecodoppler que se le pide en terapia el shunt esplenorrenal, que podía responder lo que estábamos pensando, que como si no estaba en insuficiencia hepática y aún así había entrado con la encefalopatía, y bueno, y esta era la causa por la cual estaba haciéndonos. Entonces, era un paciente con fibrosis quística, un intestino corto postquirúrgico, un SOID, una cirrosis compensada, una hipertensión portal y la encefalopatía hepática episódica asociada a bypass portosistémico. Se realiza una reunión conjunta con Hospital Garrahan. Este paciente, por la cobertura que tenía, le correspondía ir a Garrahan y no a Rosario, así que nos juntamos todo el equipo, estuvo Sandra, Alejandro en la reunión,
y se decide su derivación y iniciar estudios para pretrasplante hepático allá en el Garrahan. Retoma la medicación con moduladores antes de viajar, ya tenía el Trixacar a días alternos, y ahora evoluciona favorablemente, está en su casa, hace viajes periódicos a Garrahan por el tema de los estudios pretrasplante, y está muy bien, tiene una restricción proteica 1 miligramo kilo día en las proteínas animales. Así que bueno, este es el paciente. Bueno, No sé, sí, ahora Alejandro, si querés compartir pantalla, así escuchamos tu exposición. Alejandro, recordá encender el audio, por favor. Tengo que salir. ¿Me escuchan? Ahí se te escucha perfecto y también se ve la diapositiva. Bueno, podemos empezar. Sí, sí, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes hoy, es un honor y espero que podamos compartir la experiencia que nos ha tocado vivir. Seguro que cada uno tiene su vivencia y tiene interesantes aportes para hacer. Yo lo que voy a hacer en este caso, yo soy hepatólogo, me voy a poner una anteojera y los voy a invitar a que miremos qué pasa con la hipertensión portal en el paciente fibroquístico, que es mucho más complejo que una hipertensión portal y mucho más que solo varices, como dijimos en el título. En primer lugar, les voy a pedir que me permitan que repasemos qué es esto de la hipertensión portal, porque si bien hay muchos gastroenterólogos y hepatólogos, hay otros que no lo son, y esto es un tema muy abstracto. Así que, si les parece bien, al principio vamos a hablar un poquito de generalidades de la hipertensión portal para que tengamos cierto bagaje para entender cuáles son las particularidades que se dan en el fibroquístico. Y el primer paso que voy a dar ahora es reconocer que todo lo que voy a decir está escrito y publicado recientemente en Archivos Argentinos de Pediatría. Conformamos un grupo multidisciplinario de hepatólogos y gastroenterólogos y les recomiendo la lectura, no porque lo hayamos escrito nosotros, sino a pesar de eso. Y porque además aprovecho para saludar a Carol, que fue la autora de los temas justamente de las complicaciones pulmonares de la hipertensión portal, por lo tanto realmente la ocasión no podría ser mejor. Entonces los invito a que lean este artículo porque es de lectura fácil y es una revisión que creo que es bastante completa. Estos son los autores, ahí está Carol. Un saludito para mi familia, dice. Y vamos derecho al tema entonces. ¿Por qué digo que es abstracto? Porque la vena porta, que es la que tiene la presión aumentada, está metida entre dos sistemas capilares, por eso se llama vena porta. Y cuando esto sucede, son venas que están metidas profundamente en el cuerpo, no es fácil tomar la presión. Sería como si nosotros tratáramos de definir hipertensión arterial sin poder medirle la presión a los pacientes. Bueno, eso nos pasa con la hipertensión portal. Entonces, yo voy a hacer la definición abstracta y después vamos a ver cómo hacemos en realidad en la práctica. La definición técnica de manual es que es el aumento de la presión medida de manera directa sobre el tronco de la vena porta por encima de 10 milímetros de mercurio. Eso es hipertensión portal. O la otra opción es medir lo que se llama el gradiente porto-cava, o sea, la diferencia de presión que hay entre el tronco de la vena porta y la vena cava inferior. Cuando ese gradiente es superior a 5 milímetros de mercurio, hablamos de hipertensión portal, y cuando el gradiente es mayor a 10 milímetros de mercurio, empiezan a aparecer las complicaciones. Y esto es importante porque nosotros diagnosticamos, y acá se termina la abstracción, la hipertensión portal la diagnosticamos a través de las complicaciones. Es una forma indirecta y también en cierta medida tardía de diagnóstico, pero es lo que hay, como dicen en la televisión. Y clasificamos a la hipertensión portal de acuerdo al sitio de la obstrucción. Es decir, de esa manera entonces reconocemos una forma prehepática, que le llamamos, o sea, en el tronco de la porta o una de sus ramas, una forma intrahepática y una forma posthepática conocida como síndrome de Budd-Chiari.
Perdón. La importancia de esto radica en que en las formas prehepáticas habitualmente el hígado está sano. Es decir, entonces no es lo mismo tener una hemorragia varicial en un hígado que no está cirrótico y que ha perdido función, que tenerla en un hígado que viene cascoteado por una enfermedad crónica. Y la variante poshepática es el síndrome de Budd-Chiari, puede eventualmente afectar el hígado, pero lo que nos interesa sobre todo en el fibroquístico es la intrahepática, porque suponemos que el hígado está afectado y eso genera condiciones de hipertensión portal. ¿Por qué se produce la hipertensión portal? Porque se reproduce lo que predice la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, que sirve para calcular la resistencia en una plancha a vapor y en cualquier sistema o circuito hidráulico, predice que la presión en el sistema es directamente proporcional al flujo y directamente proporcional a la resistencia, o sea que es el producto del flujo por la resistencia. En el caso de la hipertensión portal, el evento iniciador es el aumento de la resistencia, y este aumento de la resistencia genera dificultad a la sangre para atravesar el sistema portal extra e intrahepático y obliga a abrir colaterales. Ahora bien, estas colaterales empiezan a recibir una cantidad de caudal de sangre para la cual no están preparados, y entonces el flujo dentro de ese vaso deja de ser laminar y se hace turbulento, y al hacerse turbulento estira, presiona el endotelio y produce lo que se llama el estrés de rozamiento o shear stress, que termina produciendo por carambola un aumento del óxido nítrico. Y el óxido nítrico, como ustedes saben, es relajador del músculo liso, eso produce vasodilatación espláncnica, y eso genera entonces, cierra la ecuación, aumentando el flujo. Entonces, el problema empieza por un aumento de la resistencia y se perpetúa por un aumento del flujo. Instalado el síndrome de hipertensión portal, o sea, una vez que aumenta la presión en la vena porta, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? O sea, ¿cuáles son las consecuencias del aumento de la presión portal? Bueno, la vamos a ver en las complicaciones. La más conocida y quizá la más temida es la aparición de varices esofágicas. Las varices esofágicas, ustedes las ven en este esquema, son canales vasculares que se abren en la unión del esófago con el estómago, en la región del cardias, y que buscan derivar la sangre desde la vena coronaria, que como vena es tributaria de la porta, la vena coronaria, con el sistema ácido que arranca en las venas periesofágicas. Es decir, es un anastomos, como no puede seguir por la porta, la sangre va a buscar volver por este camino a través del sistema ácido a la vena cava superior. Pero eso lo hace a costa de pagar un precio, que es dilatar estas venitas que están acá, y que acá las ven ustedes mejor en una endoscopía, fíjense, estas varices con estos puntos rojos realmente amenazantes. El problema entonces es que esas varices serían anecdóticas si no tuvieran la mala idea cada tanto de romperse y armar un lío bárbaro. Y cuando se rompen hay que actuar, y lo que hacemos habitualmente por vía endoscópica, o le inyectamos un cáustico dentro de la vena, como ven acá, con un catéter que tiene una aguja en la punta, estamos inyectando para producir trombosis y fibrosis de ese vaso, o le metemos, la estrangulamos con una bandita elástica, como se la pueden ver acá, y la bolita que queda de la venita estrangulada, lo que se conoce como ligadura de varices. Otra consecuencia que tiene el aumento de la presión portal es la aparición de líquido libre en la cavidad abdominal, y esto se conoce como ascitis. Sin entrar en mayores detalles, porque esta no es una conversación en ese sentido, les digo, el origen de la ascitis puede ser en dos doble. O puede provenir del intestino o puede provenir directamente del hígado. En ambos casos lo que ocurre es que el aumento de la presión empuja finalmente, por una serie de razones que son diferentes en el hígado y el intestino, lo que termina ocurriendo es que el aumento de la presión estruja líquido fuera de la serosa, y eso cae a la cavidad abdominal. En el caso del intestino, ese líquido que se forma es de menor volumen en comparado con la ascitis cuando es originada, por ejemplo, directamente en el hígado. De todas maneras, el resultado final es el mismo. Lo que se ve es que esto está producido, como dijimos, por un aumento de la presión hidrostática, puede originarse en el hígado o en el intestino, y el diagnóstico se hace por clínica, como claramente pueden ver ustedes acá, la distensión del abdomen y la hernia umbilical y bilateral inguinal, que aparece todo por aumento de presión, y si no se dan cuenta que eso es ascitis, además de ir al oftalmólogo, lo que pueden hacer es pedirle una ecografía, y van a encontrar una gran cantidad de una sombra negra importante, que es la zona que corresponde al líquido. Entonces van a ver las asas intestinales retraídas
la pared abdominal, y entre las asas intestinales y la pared, todo negro, que eso es todo agua. El diagnóstico dijimos que es clínico y ecográfico, y hay que tratarla a la asitis, porque sobre todo en la asitis tensa como la del bebé que les mostré recién, porque la presencia de asitis aumenta el riesgo de todas las otras complicaciones, particularmente la aparición de hemorragias y del síndrome hepatorrenal, que ya lo vamos a ver. El tratamiento de la asitis es restricción de sodio y la administración de diuréticos. En general hacemos combinaciones de furosemida con espironolactona, y en casos de asitis tensa, como el paciente de esta diapositiva, lo mejor a veces es directamente hacer una paracentesis evacuadora, extraer todo el líquido y reponer albúmina endovenosa. Una tercera complicación que podemos observar es la encefalopatía, y acá ya se está poniendo picante y vamos entrando en el tema de nuestro paciente. ¿Qué es la encefalopatía? El hígado, entre tantas cosas, el otro día me preguntaban, ¿qué funciones tiene el hígado, doctor? Y yo le digo, ¿cuánto dura su programa? Le pregunté al periodista, porque era bastante difícil contestarlo en poco tiempo. Pero una de las funciones que cumple el hígado es metabolizar el amonio. En realidad, tomar el amoníaco, convertirlo en amonio en urea y eliminarlo por orina. Cuando el hígado deja de funcionar, el amonio no se puede convertir en urea y se acumula. Y el amonio es tóxico, especialmente para el sistema nervioso central. Pasa a la barrera hematoencefálica y produce un lío bárbaro dentro del sistema nervioso central. Pero debemos recordar que si bien es cierto que la presencia de amonio alto se asocia con encefalopatía, no todas las encefalopatías cursan con elevación de amonio. En algunos casos se plantea esto que ven acá, que es que pueda existir el gatillado de una inflamación crónica de baja intensidad, o sea, el sistema inmune innato activo en este caso. Eventualmente pueden producirse falsos neurotransmisores. Esto hace que estos pacientes sean muy sensibles a las benzodiazepinas. No se debe utilizar benzodiazepinas en un cirrótico o en un paciente que tiene hipertensión portal y sabemos que tiene shunts por tocaba. Hay que tener cuidado con el uso de las benzodiazepinas. La clínica de la encefalopatía de la hipertensión portal es variable y se mide en grados, como se imaginarán. El grado 1 es el más leve, donde apenas es visible, hasta el grado 4, que el paciente está en coma, intubado y con rigidez de descerebración. El tratamiento de esto está dirigido a reducir la concentración sérica de amonio, como lo ven ahí. Esto se logra reduciendo el catabolismo, disminuyendo los periodos de ayuno, reduciendo la ingesta de proteínas, especialmente la de origen animal, y administrando antibióticos no absorbibles y lactulosa, como se hizo en el caso del paciente que relató la doctora Vicentín, donde se colocó rifaximina y lactulosa. Eventualmente, si con estas medidas, que son las de primera tanda, no corregimos el problema, se puede apelar al uso de benzoato de sodio. Esto nosotros recomendamos usarlo por arriba de los 200 miligramos por decilitro de amonio, y en casos ya extremos, la hemodiálisis es la única manera de bajar cuando el amonio está alto. Cuando el amonio está por arriba de 400, hay que tener mucho cuidado porque es casi seguro que va a quedar secuelado. Entonces no hay que permitir amonios tan elevados. Y finalmente, lo ideal sería el tratamiento de la causa, cerrar el shunt que podría estar produciendo este problema, o en los casos ya donde la decisión sea conveniente, esto lo podemos discutir más adelante, el trasplante hepático. Hay una forma de encefalopatía a la que hay que prestarle atención, pues la estamos seguramente subdiagnosticando, y que se conoce como encefalopatía mínima, que se ve simplemente como trastornos del aprendizaje escolar, dificultad para las funciones cerebrales superiores como la memoria y los test psicométricos. Hay que buscarla porque no es fácil de identificarla, pero está marcando que hay un problema serio y eventualmente esto puede profundizar a etapas posteriores. Esto obliga a buscarla. El hiperesplenismo. El hiperesplenismo es otra forma que nosotros podemos detectar que hay hipertensión portal, u otra forma a través de la cual puede expresarse clínicamente la hipertensión portal. El hiperesplenismo, como ustedes lo ven acá, se debe a que el vaso aumenta, y en lo fibroquístico particularmente podemos ver enormes vasos. Yo diría que los vasos más grandes que he visto en mi vida son en pacientes fibroquísticos. No me pregunten por qué, quizá alguien pueda ayudarnos en la discusión al final. ¿Cómo se sospecha? Bueno, se sospecha por la citopenia, la presencia de anemia, leucopenia, trombocitopenia. Este problema se produce porque hay una congestión pasiva y hay hiperplasia de la pulpa blanca. No hay una relación entre la severidad de la hipertensión portal y la gravedad de la esplenomegalia.
Esto también es importante, a pesar de que los pacientes están leucopénicos, a veces muy leucopénicos, menos de 2000 por mililitro, o muy trombocitopénicos, menos de 40, 30.000 plaquetas por mililitro, no son pacientes que tengan tendencia a hemorragias o infecciones. Pues no es lo mismo una trombocitopenia, una leucopenia de una enfermedad hematológica que una trombocitopenia o leucopenia del hiperesplenismo de la hipertensión portal. Por alguna razón es probable que sean funcionales o funcionalmente sean de mejor calidad, no lo sé. Una cosa importante es que rara vez es necesario hacer un tratamiento, y en realidad no tenemos muchos tratamientos más que bajar la presión en la porta, lo cual no es tan sencillo como parece. Lo que sí hemos visto, y particularmente en los fibroquísticos, es que estos chicos tienen muy afectada la calidad de vida con los severos hiperesplenismos, especialmente a expensas del dolor, por la presencia de infartos múltiples en un vaso de tan gran tamaño que compromete la irrigación. Entonces, hemos tenido chicos invalidados para levantarse de la cama por meses, por el dolor que le causaba el hiperesplenismo. El síndrome hepatorrenal, bueno, esto lo pongo para completar la galería nada más, es una etapa que ustedes no la van a ver, esto se ve generalmente en pacientes cirróticos ya en última etapa de su enfermedad, cuando tienen ascitis refractarias o ascitis de difícil manejo, y es una insuficiencia renal funcional producida, como pueden ver en esta figura, por una tremenda vasoconstricción de las arterias renales, que una vez que se resuelve el problema, este es el mismo riñón que les muestro acá, reperfundido al haber resuelto el síndrome hepatorrenal. El tratamiento es con vasoconstrictores, terlipresina, albúmina, o idealmente el trasplante hepático. Y acá llegamos a la que quería llegar, ahora sí. 10 minutos nos tomó, pero llegamos. Las complicaciones pulmonares. Las complicaciones pulmonares de la hipertensión portal, estamos hablando, son severas y, lamentablemente, silenciosas y poco frecuentes. Esto quiere decir de que si no las buscamos es muy probable que no las veamos. Son dos. El llamado síndrome hepatopulmonar, en el cual la fisiopatología es la vasodilatación del lecho vascular, como vamos a ver ahora, pulmonar, y la segunda forma es la hipertensión portopulmonar, bastante menos frecuente que la primera, y en este caso es lo opuesto, es la vasoconstricción del lecho vascular pulmonar. Aquí tenemos un esquema, si me van a acompañar, como dice, si la cámara me acompaña, tenemos el alvéolo, esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, el capilar que irriga ese alvéolo y lo que permite entonces el intercambio gaseoso de los eritrocitos con el aire alveolar. Vamos al último primero. En este caso es el síndrome hepatopulmonar. Acá lo que van a tener es dilatados los capilares y por lo tanto la difusión del oxígeno no va a ser ideal. El CO2 va a difundir bien porque es más rápido, ustedes lo saben, pero al oxígeno le cuesta más. Entonces lo que van a tener es hipoxia. Esto va a funcionar como un shunt. De derecha a izquierda van a pasar muchos eritrocitos sin poder hacer el intercambio y van a salir como llegaron. Entonces eso equivale a tener un shunt. Además de que se ven shunts macroscópicos abiertos a veces en la tomografía. Pero básicamente la fisiopatología es esto. Hay un aumento en el espesor o en el diámetro de los capilares y no se puede realizar correctamente el intercambio gaseoso. Esto es síndrome hepatopulmonar. Esta imagen del medio es hipertensión portopulmonar, que también ustedes la conocen mejor que nosotros, pero bueno, la repasamos. Acá lo que ocurre es lo contrario. Hay deposición de fibrina, proliferación de la íntima y achicamiento de la luz, obstrucción al flujo. Eso genera hipertensión en aguas arriba. Entonces, hipertensión portopulmonar y síndrome hepatopulmonar. Vamos a empezar por el último. Síndrome hepatopulmonar. ¿Cómo lo detectamos? Lo detectamos por hipoxia o lo definimos en un paciente que tiene hipoxia, o sea, una presión medida en sangre arterial, o sea, hay que punzar la arteria, menor a 80 milímetros de mercurio, la PO2 arterial menor a 80, la demostración de estos shunts intrapulmonares y la presencia de alguna manera de hipertensión portal. Esto define lo que conocemos como síndrome hepatopulmonar. La expresión clínica va a ser a través de cianosis, disnea, ortodeoxia, que significa la desaturación al incorporarse de estar en la posición acostado a posición sentado, y el hipocreatismo digital, que lo conocen perfectamente bien, como es en este un paciente fibroquístico que tenía este problema, justamente un síndrome hepatopulmonar, además de su fibrosis quística. ¿Cómo lo confirmamos? Hay distintas maneras. La más simple, la que nosotros usamos habitualmente, es
la demostración de burbujas en las cavidades izquierdas. Ustedes saben que las burbujitas de agua, de aire, no deberían pasar retenidas en el lecho capilar, salvo que este lecho capilar esté dilatado, entonces las deja pasar. Entonces ustedes lo que van a ver es, le inyectan en una vena solución salina agitada, que forma microburbujas, estas ocupan rápidamente, ustedes están haciendo el ecocardiograma, y van a ver rápidamente la aparición de las burbujas en las cavidades derechas, y después de 3 ciclos cardíacos, miren el ventrículo izquierdo no tiene nada, pero después de 3 ciclos cardíacos, acá aparecen. Y entonces, ¿cómo pueden aparecer? Únicamente si están dilatados los lechos vasculares pulmonares. Y después del 6º ciclo cardíaco, todo vuelve a como era antes. Si aparece antes del 3er ciclo cardíaco este burbujeo, lo que tienen ustedes en realidad es una comunicación derecha-izquierda física en un tabique que está fallando. Por eso tiene que ser entre el 3º y el 6º ciclo. Ahora, ustedes se imaginan que no vamos a andar con un ecógrafo haciendo ecografía a todos los pacientes que entran al consultorio. ¿Cómo lo pesquisamos? Lo saturamos. Y si la saturación, respirando aire ambiental, es inferior al 97%, confirmamos por una PO2 arterial de menor a 80 y confirmamos con un método de imagen. El diagnóstico del síndrome hepatopulmonar es imprescindible hacerlo porque no tiene corrección si no es con trasplante hepático. Es decir, diagnosticar un síndrome hepatopulmonar es hacer el diagnóstico de necesidad del trasplante en forma inmediata. La otra complicación pulmonar es la hipertensión portopulmonar. En este caso, lo que tenemos que tener para cumplir los criterios es una presión media en la arteria pulmonar superior a 25 milímetros, una resistencia vascular pulmonar superior a 240 dinas o 3 unidades Wood, y una presión de oclusión menor a 15, o sea, para descartar que sea la aurícula izquierda la que está fallando. O sea, tiene que ser la presión venosa de oclusión normal. En un paciente, nuevamente, que tenga hipertensión portal, obviamente, ¿no? Este es el cuadro. Ahora, como ustedes imaginan, no andamos con el catéter haciéndole cateterismo a todos los niños. ¿Cómo lo pesquisamos? Lo pesquisamos nuevamente con ecografía. En este caso, un ecocardiograma, cuando la presión calculada de cierre sistólica de la arteria pulmonar es mayor a 50 milímetros de mercurio, lo repetimos, nos aseguramos y le indicamos el cateterismo. El paciente puede no tener ningún síntoma. Lamentablemente esta es una patología que evoluciona de manera silenciosa por años. Algunos pueden presentar palpitaciones, síncopes en casos más severos, y yo les pido que presten atención porque el segundo ruido cardíaco hiperfonético se escucha habitualmente. Entonces eso sí nos compete a nosotros. Pero nuevamente, probablemente habría que hacer más seguido ecocardiogramas buscando el cierre. Les recuerdo, porque esto se presta a confusión, la pesquisa por ecografía, por ecocardiograma, es de la presión sistólica mayor a 50. Y no es la presión media se mide por cateterismo y en este caso es 25. Si ustedes miden una presión sistólica mayor a 25, eso no es hipertensión pulmonar en el ecocardiograma. Tiene que ser 25 en el cateterismo, ¿de acuerdo? Para ecocardiograma es de 50 para arriba porque estamos midiendo sistólica y el otro la media. Y ahora vamos ya a entrar de lleno a la parte final de esta locución, en la que proponemos que pensemos de esta manera. Ayer hablábamos con Sandra y se me ocurrió ponerlo directamente así, en una placa, para que nos obligue a pensar y a discutirlo. ¿Estamos subdiagnosticando las complicaciones pulmonares de la hipertensión portal en nuestros pacientes fibroquísticos? Probablemente si un paciente empeora su función pulmonar, nosotros tengamos la idea, si ya tiene el diagnóstico de enfermedad de fibrosis quística, de decir, bueno, está progresando la enfermedad. Sin embargo, si nuestro paciente está teniendo una complicación hepática y en esa complicación hepática hay una hipertensión portal involucrada, debiéramos por lo menos hacer el esfuerzo de imaginarnos que quizá el paciente nuestro esté combinando elementos de su enfermedad de base, fibrosis quística, y de un impacto pulmonar de una probable hipertensión portal que habría que investigar un poco mejor. A modo de resumen de lo que yo les mostré como explicación o les describí como complicaciones de la hipertensión portal, les propongo que miremos juntos este cuadro. Podríamos decir, vamos a tomar 4 de las complicaciones que yo les mostré. Hay 2 complicaciones de las que les mostré que dependen directamente de un tema hidrostático, de presión, es un tema de presiones. Entonces, si yo tengo un problema de presión, lo que tengo que hacer es descomprimir. Y esta descompresión me puede traer la resolución, o si yo lo que hago es mandar la sangre que venía por la porta, se la mando a la vena cava de alguna manera,
voy a bajar la presión, voy a resolver el problema de las varices y de la citis, pero estoy generando una derivación sistémica, y acá tengo el problema de las otras dos complicaciones que les mostré, porque el origen de la encefalopatía hepática estaba en la cantidad de amonio a la que estaba expuesto el sistema nervioso central, y si yo le estoy evitando el paso a través del hígado a la sangre, estoy evitando el catabolismo del amonio hacia urea. Y a su vez las complicaciones pulmonares, esto no lo dijimos, se sospecha que están producidas por alguna sustancia vasoactiva que proviene del lecho esplándico. Entonces, si yo genero una derivación sistémica, voy a ser muy eficiente para descomprimir al paciente, y voy a resolver probablemente el problema de las varices y la citis, pero lo voy a exponer a un problema pulmonar o del sistema nervioso, que esto no tiene solución, y finalmente acá terminamos entonces en la necesidad de un trasplante. ¿Cómo se llevan la fibrosis quística y el hígado? Esto no es una revisión de patología hepática en nefiroquístico, pero básicamente vamos a dar algunos conceptos. En primer lugar, la prevalencia de la enfermedad hepática en fibrosis quística no está bien conocida, porque en realidad esta enfermedad hepática puede ir desde la esteatosis simple hasta la cirrosis. Entonces hay que hablar bien de qué estamos hablando. Entonces, para elegir el grupo que nos interesa, vamos a elegir cuál es la prevalencia de cirrosis en fibrosis quística, y esto es aproximadamente un 5%. Y tiene una característica: de este 5% se presenta generalmente antes de los 20 años. O sea, lo que no se desarrolló antes de los 20 años es muy difícil que se desarrolle después. No sabemos por qué es eso. Ahora, la novedad es que nosotros hasta aquí pensamos que el modelo de la enfermedad hepática estaba producido, por, a la analogía con lo que sucede en los pulmones y en el páncreas, por un taponamiento de los bronquios por de los canalículos biliares por secreciones espesas. Dijimos, el CFTR se expresa en la membrana apical del colangiocito, y bueno, 2 más 2, 4. Ahí no está trabajando bien, se espesa la bilis, se tapona y ahí se infecta y demás. Ese modelo está fantástico, se conoce como cirrosis biliar focal, pero la verdad es que está teniendo algunos problemas para explicar el problema. El primero de todos es por qué los pacientes no se ponen amarillos. Si están taponados los conductos biliares, ¿cuántos fibroquísticos amarillos han visto ustedes? Hagan memoria, y es probable que hayan visto muy pocos, si es que vieron alguno. Entonces, a partir de esas observaciones simples, empezó a surgir la idea de que en realidad es probable que existieran dos grupos. Un grupo que tenía cirrosis e hipertensión portal, pero otro grupo no menos importante que no tiene cirrosis, pero sí tiene hipertensión portal. Entonces, ¿cuál de los dos estamos viendo nosotros? Y esto va más allá de lo anecdótico, porque tiene que ver en el impacto del tratamiento que yo le voy a ofrecer. Si yo lo que tengo un paciente cirrótico que anda mal y que su hígado está enfermo, y además agregó encefalopatía, yo voy a pensar en el trasplante. Entonces, ¿qué es lo que está proponiéndose para el caso que se presentó recién, lo presentó Rosalía? Ahora, si yo lo que tengo es una enfermedad oclusiva portal, o sea, como vamos a ver, o sea, un hígado sano, tengo enferma la venita porta dentro del parénquima, y encefalopatía, y a lo mejor no le hago un trasplante, y trato de cerrarle el shunt. Y este es el problema. Y esto es cada vez más frecuente. Observen esta publicación muy reciente, y la elegí por el número que estudian estos autores. Este trabajo viene del Baylor de Texas, un centro gigantesco de trasplante hepático pediátrico. Y estos autores reportan sobre el estudio de 17 explantes, o sea, trasplantes hechos entre el año 2002 y 2016, de pacientes que eran niños, tenían una edad promedio de 15 años, en donde lo que hicieron fue revisar, dijeron, bueno, a ver, ¿estaban cirróticos nuestros pacientes? Y los pacientes, ni uno solo de esos 17 tenía cirrosis. Lo que sí tenía es lo que se conoce como hiperplasia nodular regenerativa, y lo que van a ver estos pequeños tabiques fibrosos que van lobulando el parénquima y generan estos nódulos que ustedes ven acá, que son prácticamente imposibles de distinguir de una cirrosis por los métodos de imágenes. Ahora, cuando ustedes lo miran al microscopio, no encuentran una cirrosis. Lo que tienen es, observen aquí, esto es una tríada portal, esta es una arteria hepática, esta es una rama de la vía biliar, un canalículo biliar, y esta es una vena porta. Normalmente la vena porta es el doble del tamaño de la arteria y del canalículo biliar. Fíjense que esta es casi igual o más chica, inclusive, rodeada de una proliferación de tejido muscular y fibroso. Entonces, lo que se encontraron los autores de este trabajo es que no había cirrosis, lo que había era una displasia vascular de las pequeñas raíces de la vena porta. Y esto se acompaña de un parénquima sano. Si ustedes miran, esto es un lobulillo hepático prácticamente sano, no tiene ningún problema. Desde ya no hay un solo signo de colestasis.
En este esquema lo podemos ver mejor, entonces. Fíjense, esta es la distribución vascular microscópica dentro del hígado. Hay una vena porta, una arteria y un canalículo biliar, lo que les mostré recién, y la vena porta vuelca la sangre en la galería de los sinusoides, y ahí se mezcla con la sangre de la arteria, y se va por la vena central. Cuando está obstruido aquí, dijimos, se llama poshepática, esto no nos interesa. La discusión es, ¿este es un problema donde hay cirrosis del hígado, los hepatocitos están enfermos? ¿O es un problema prehepático, presinusoidal, en donde el problema es de la venita, de la vena porta? Finalmente, y para dejar ideas para la discusión, no podemos tomar a la ligera la indicación de trasplante en un fibroquístico. ¿Por qué? Primero porque las indicaciones no están para nada claras, no hay consenso, y eso después, si quieren, lo discutimos. ¿Cuáles serían las indicaciones de trasplante en el paciente fibroquístico? En un principio hubo dudas sobre cuáles eran los resultados, y ya se demostró que son iguales. En ese sentido, el trasplantado fibroquístico se comporta relativamente igual que el resto de las otras indicaciones, por lo tanto, ahí no habría ninguna objeción. Pero vamos a recordar, repasemos algunas particularidades. Para manejar la hipertensión portal en el fibroquístico tenemos por lo pronto una restricción, que es el uso de beta bloqueantes. Ustedes saben que uno de los primeros métodos que se utilizan para bajar la presión en la porta es dar propanolol. Esto en un paciente fibroquístico con una vía aérea hiperreactiva probablemente sea una mala idea. Por lo tanto, hay un elemento que nosotros podríamos utilizar de profilaxis de hemorragia por varices que no lo podemos usar. Segundo, como les dije recién, hay grandes dudas de cuál es la fisiopatología de la enfermedad hepática. Por lo tanto, el compromiso histológico es muy heterogéneo. Algunos pacientes están cirróticos, pero esto es lejos de ser la mayoría. Al contrario, es una minoría, probablemente menos del 25%. El otro problema que tienen estos chicos, ustedes lo saben muy bien, que están colonizados por gérmenes multiresistentes, y esto va a significar un desafío en la inmunodepresión post-trasplante. El otro problema es que van a enfrentar un trasplante que es una cirugía extremadamente compleja, con dos pulmones que no son de la mejor calidad. Entonces hay una función pulmonar que puede poner restricciones a la indicación de trasplante. En tercer lugar, perdón, estos pacientes se caracterizan porque suelen tener mucha hipertensión portal, o sea, muchas complicaciones de la hipertensión portal, pero mantienen una buena suficiencia hepática, lo cual es más difícil indicar el trasplante. Para colmo de males, si a pesar de todo eso indicáramos el trasplante, debemos reconocer que el trasplante no es curativo. El paciente va a seguir teniendo una fibrosis quística. Si yo trasplanto una cirrosis por atresia de vías biliares, o por enfermedad de Wilson, o por una hepatitis autoinmune, yo trasplanto ese hígado cirrótico, se terminó la enfermedad del paciente, un déficit de alfa-1-antitripsina. Pero si yo trasplante fibroquístico, el paciente vuelve a lo mismo de siempre, lo único que le va a durar más tiempo es el hígado. Entonces hay que pensarlo muy bien. Y finalmente, algunos pacientes, saben ustedes, fibroquísticos, tienen además una diabetes, y toda la medicación que se hace inmunosupresora post-trasplante es diabetógena. Entonces esto nos lleva, y con esto cerramos, a la discusión de qué es urgente y qué es importante. Urgente para el paciente que presentó Rosalía es bajar el amonio. Importante es resolver la causa. Y entonces aquí aplicamos lo que se conoce la matriz de Eisenhower. Eisenhower era el presidente de Estados Unidos, que tenía tantos líos, imagínense lo que es el presidente de Estados Unidos, tenía tantos líos, tantas cosas que hacer, que se le ocurrió hacer esta matriz donde clasificaba los problemas en base a las dos características, importante y urgente. Y como ven acá, cuando una cosa es importante y es urgente, hay que hacer algo, porque es importante y es urgente. Ahora, cuando una cosa es importante y no es urgente, ahí podemos planificar, tenemos tiempo para planificar. Y probablemente nuestro paciente, entonces, el paciente presentado, fluctuó entre estos dos primeros casilleros. Entonces, si me permiten, creo que lo importante para este paciente es tratar la causa. Y la causa es el problema con el CFTR. No es la probabilidad del shunt ni la hipertensión portal. Si nosotros, resolviendo el problema de raíz, acomodamos la función del hígado y mejora lo pulmonar, yo personalmente a este paciente le ofrecería la duda y esperaría. Porque esto es realmente lo importante. Muchas gracias. Activa tu audio, Sandra. Sandra, estás en mute. Ahí está. Disculpen, creí que lo había abierto.
Bueno, excelente haberte escuchado, ha sido una charla clarísima, completa, nos has dado una clase magistral de hipertensión portal a todos. Rosalía, ustedes han tenido un caso sumamente complejo y poco frecuente, y bueno, creo que queda abierta la discusión para todos, para hacer preguntas acerca de la exposición de Alejandro, y también acerca del caso clínico. Si quieren todos abrir el micrófono, así los vamos escuchando. Yo, en primer lugar, quisiera, Alejandro, que hagas una breve mención, porque como estamos en una charla con un grupo interdisciplinario, exactamente de las diferencias entre lo que es tener un paciente con insuficiencia hepática y lo que es tener un paciente, como ha sido en este caso, con una complicación de la hipertensión portal. Entonces, 2 segundos, una mención como para entender que todos vamos a hablar el mismo idioma. No, tradicionalmente, cuando el tema de hipertensión portal lo toca un experto de adultos, les va a hablar de la hipertensión portal del cirrótico, porque es prácticamente el único modelo que ellos tienen. O sea, el cirrótico alcohólico, el cirrótico por virus C, el NASH, en fin. Los pediatras estamos obligados a analizar siempre 2 modelos de hipertensión portal, el cirrótico y el no cirrótico, que es generalmente caracterizado por la trombosis de la vena porta, pero el problema interesante está en que el fibroquístico, que nosotros lo clasificamos dentro del cirrótico que hace hipertensión portal, hoy estamos empezando a desandar ese camino y estamos empezando a considerar que es un paciente que se comporta como un presinusoidal. Cuando uno dice presinusoidal o posinusoidal, está diciendo que irriga normalmente el sinusoide o no. Sinusoide es la galería de hepatocitos pegaditos uno al lado del otro, y son los obreros, la abeja obrera del hígado. El sinusoide es el que hace toda la función que hace el hígado, o la mayor parte de la función metabólica. Entonces, un sinusoide bien irrigado es un hígado que funciona bien, un sinusoide mal irrigado es un hígado que tiene problemas. Entonces, si nosotros tenemos un hígado que está mal, que está enfermo, ese paciente va a estar coagulopático, va a tener problemas hemodinámicos más severos, va a tener más tendencia a las complicaciones infecciosas. Tenemos un paciente enfermo. Si sangra o se llena de líquido la panza, de ascitis, un paciente con el hígado enfermo le va a ir muy mal. Es más, son marcadores de progresión de la enfermedad y corresponden a la etapa que se llama de cirrosis descompensada, cuando la hipertensión portal empieza a dar síntomas, y eso acelera los tiempos para indicar un trasplante. En el otro extremo, si yo lo que tengo es simplemente tapado un problema de presión porque la cañería es mala, yo no tengo un problema en el hígado, tengo un problema en la cañería. Y si esa presión salta por otro lado, como en el caso que ustedes mostraron, que esa presión saltó por un shunt que tiene, tengo que tratar de ver si a lo mejor cerrando el shunt, yo le permito a la sangre volver a sobre todo si le estoy resolviendo la causa. Y esto es lo que cambia la ecuación. La triple terapia cambia la ecuación, me parece que es una revolución en ese sentido. Si el alcohólico deja de tomar alcohol, el hígado sigue cirrótico, pero la presión portal va a bajar. Y no sé si no va a ocurrir lo mismo con la triple terapia. Entonces, yo no me apuraría a trasplantar a un paciente que además mostró que mejoró. Ustedes lo tenían ventilado, hemodializado, lo digo por ustedes porque yo lo viví a este chico, hemodializado con benzoato, prácticamente imposible, y ahora lo tienen en la casa. Entonces, ¿qué van a trasplantar? Ojo con eso. Yo siempre tuve mis dudas en este sentido. Entonces, si ustedes ahora resulta que se está irrigando mejor ese hígado porque la porta se abrió, porque el hígado dejó de estar tan duro, está más blandito y le permite a la sangre ir por ahí, lo urgente y lo importante. Ustedes lo urgente ya lo resolvieron, el amonio ya bajó. Lo importante es tratar la causa. Ustedes con un trasplante no van a tratar la causa. Ustedes lo que van a cambiar es una enfermedad por otra. Un trasplante por un fibroquístico. En una enfermedad que no se cura con trasplante. Carol, siguiendo un poquito lo que acaba de decir Alejandro, bueno, sabemos que todavía no tenemos resultados contundentes en cuanto a la progresión o no de la enfermedad hepática con la triple terapia. En general los trabajos, los endpoints parten a partir del cambio y los beneficios del pulmón, del índice de masa corporal, y hay pocos trabajos que estudian
a fondo el hígado. ¿Vos pensás que de todas maneras hay pacientes que han mejorado realmente su situación hepática con esta triple terapia? ¿Vos pensás que esto puede tener algo que ver, de acuerdo a esto que nos explicó re bien Alejandro recién, de la diferencia en la fisiopatología de la hipertensión portal en un paciente con una cirrosis ya establecida o en un paciente que a lo mejor no está cirrótico y lo que tiene es una enfermedad venular? Bueno, primero, gracias Sandra por la invitación y gracias Ale por la clase que das, que siempre me encanta escucharte. Sos tan gráfico, tan gráfico. Y bueno, mira, me encantaría poderte tener una respuesta real. Lo que sí, yo estoy muy de acuerdo con Alejandro. Yo creo, y más sobre todo los que hacemos trasplantes sabemos de que el trasplante termina salvando muchas vidas, pero no es de que vos curaste a un paciente. Y lo que uno está viendo con estos tratamientos, lo que está escrito a pocos meses, y lo que sí hay más experiencia es con el ivacaftor, es que a 12 meses de ese tratamiento uno ve mejoría de las transaminasas, mejoría de la bilirrubina, mejoría en los scores de fibrosis. ¿Qué va a pasar? Está muy descrito para los pacientes cirróticos o que han tenido biopsias compatibles. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que creemos que sucede en la mayoría de los pacientes con fibrosis quística? Esto de la enfermedad vascular portosinusoidal, que es como medio novedoso, pero que estamos convencidos que pasa por ahí el compromiso. No sé, pero uno piensa de que si el nene está estable y vos le estás dando un soporte médico y lo estás controlando, tal vez podrías tomarte unos meses para ver la repercusión antes de ser rotundo con la indicación de trasplante. Pero la decisión no es fácil, porque también vos tenés un paciente que hace pocos meses lo tuviste internado en terapia intensiva, lo tuviste que dializar para poder manejar y resolver la hiperamonemia, y perfectamente se te pudo haber muerto en ese episodio. Sí. Con lo cual, no es fácil esa decisión, y por suerte la mayoría de los equipos no lo toma uno médico personal, sino es una discusión, y es la discusión que se va a tener que dar. Sí, yo también con Alejandro vivimos ese paciente sumamente preocupados, pensamos que se nos podía morir. Fue muy difícil el manejo de la encefalopatía, era muy difícil bajarle el amonio a pesar de todos los tratamientos. Y aprovecho para hacerles una pregunta del público, a Alejandro, a Carol, los dos, el que quiera contestar, un segundito, donde preguntan por qué en este paciente se planteó el trasplante hepático y no tal vez el tratamiento con un shunt derivativo. No sé quién la quiere contestar. Claro. No, bueno, pero es que ya tiene un shunt naturalmente. El problema de este chico es el shunt, justamente. Habría que cerrarlo al shunt, no abrirlo. Claro, sí. Si recuerdan una ecografía que mostró en el caso clínico Rosalía, en esa ecografía se veía el shunt entre la esplenorenal, que era enorme, y que eso fue lo que hizo que la sangre evite el hígado, vaya directamente al territorio de la cava y aumente el amonio. Hubo también otro factor en este paciente, que fue el aumento de la producción de nitrógeno a partir de que este paciente hizo una pseudoobstrucción intestinal. Liliana, la doctora Liliana Trota, que me parece que te pusieron ahí como Sandra Pochettino. Sí. Sos un doble, sos un doble. Yo quisiera que nos digas un poquito, que nos cuentes de este caso y que nos digas un poquito cuál es el tratamiento que hay que hacer con estos pacientes con una pseudoobstrucción intestinal y las implicancias que esto tuvo en este paciente para ser una fuente de amonio permanente que, digamos, dificultó más todavía bajar esta hiperamoniemia. Bueno, este paciente tuvo un síndrome de obstrucción de intestino distal en forma completa, y el tratamiento que se realizó en primera instancia fue una hidratación endovenosa, una sonda nasogástrica con aspiración y enemas hiperosmóticas.
con 100 mililitros diluidos en 4 veces, en agua, con un gastrofin, y para alcanzar, el hilo terminal, que generalmente lo suele hacer un radiólogo. Creo que en este caso fue una obstrucción completa, con una masa que se palpaba en hipogastrio, no, en fosa ilíaca derecha, por la cual había una materia fecal que está aumentada, sin cloro, sin agua, con una mucosidad aumentada, con un intestino con una motilidad disminuida, y bueno, y también este niño que tiene un hilio meconial, es mucho más frecuente esta patología en estos pacientes. Aparte ya había tenido en otra oportunidad un episodio fue incompleto, tal vez fue en ese momento una constipación, no se hizo tratamiento correcto en su momento, y el paciente no tomaba en forma crónica el polietilenglicol, que es lo que hay que indicar en estos casos. Sí, yo te agrego que realmente en el paciente fibroquístico la constipación tiene características muy particulares, porque el paciente fibroquístico es constipado y sin embargo evacúa materia fecal todos los días. En la obstrucción directamente no evacúa, y la diferencia es que la masa palpable es en fosa ilíaca derecha. Entonces creo que es una buena recomendación para hacer que en estos pacientes fibroquísticos, en especial si son cirróticos, haya una vigilancia permanente de esta acumulación de materia fecal, porque esta podría ser la causa del aumento del amonio. Lucho, hay preguntas del público. Sandra, el doctor D'Agostino quiere hacer un comentario. Yo quisiera, si lo pueden habilitar el micrófono, porque Daniel es el primero que estudió este tema en Argentina. Él reunió, él investigó particularmente los explantes de todos los pacientes argentinos que fueron trasplantados de hígado por fibrosis quística, y presentó un paper en el NASPGHAN, ganó un premio, y tiene mucho para aportar, así que si le pueden habilitar Juan el Pedro, micrófono a Daniel, lo vamos a disfrutar sí. todos. Juan Pedro, cuando puedas habilitar al doctor, Sí, ahí ya está. está habilitado. Listo, ya está habilitado para gracias. hablar. Daniel, te escuchamos. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy lindo, muy interesante. Es fascinante, a mí como me gusta mucho escuchar a gente inteligente, estoy disfrutando mucho de la sesión de ustedes. A ver, 2 comentarios quiero hacer. Un comentario es con respecto a la encefalopatía que tuvo de temprana edad, cuando era chiquito. Yo ahí entré un poquito tarde en la discusión clínica, pero es llamativo porque esa encefalopatía no creo que esté vinculada y relacionada a la encefalopatía portosistémica que tuvo posterior. Eso es una encefalopatía distinta que tuvo al principio, que tuvo esa encefalitis relacionada, hablaron con el herpes y todo lo demás. Es interesante. Eso es correcto, porque, doctor. sí, claro. Usted Y eso tiene no razón. tiene... Sí, no tiene, pero quería hacer este comentario para no pensar que siempre estuvo encefalopático y pasó tantos años haciendo encefalopatía por su hipertensión portal. La posterior, la de más grande, sí, probablemente esté relacionada por su hipertensión portal. Cuando uno tiene un intestino corto, y como ha tenido este chico, que es un intestino corto leve, moderado, porque no es un intestino muy severo, generalmente, sobre todo si tiene válvula, pueden tener encefalopatías que hacen por lactoacidosis. Cuando empiezan a comer por boca y están contaminados, a veces hacen lactoacidosis, y para eso hay que medir el ácido láctico en su destrogira, en su forma de destrogira, que es la lactoacidosis. Pero es un comentario de ahí. En el comentario posterior del paciente de la hipertensión portal que tiene, y este cuadro que fue agravándose y se va a ir agravando más rápidamente con el tiempo, es interesante, como bien mostró Alejandro, que el paciente de repente su hígado no muestra la gravedad. Si ustedes miran, seguramente por ahí tiene un TP de 50 o cuadros que no está ictérico probablemente, eso es una hipertensión portal. Y como bien mostró,
de estas hipertensiones portales, muchas de ellas se deben a enfermedades intrahepáticas de hipertensión, y la hipertensión portal más importante, o la lesión más importante, es la venopatía obliterativa. Y esta venopatía obliterativa que se produce, y todos los pacientes que nosotros trasplantamos, todos tenían venopatía obliterativa, obstrucción, trombosis portal, todos tenían Shunt y anastomosis intrahepática. Es decir, que yo creo que el paciente tiene una hiperamoniemia secundaria a su hipertensión portal con un Shunt esplenorenal, pero todos los que hacemos SIGO sabemos que un Shunt esplenorenal no es tan suficiente como para provocar hiperamoniemia, y eso a veces tienen chicos con Shunt esplenorenales y entran más en las categorías de encefalopatía mínima, pero seguramente tienen hiperamoniemia por Shunt intrahepáticos, que estos son por la obstrucción portal y tienen una hipertensión portal, digamos, también de origen presinusoidal y relacionado también a hiperplasia nodular degenerativa. Estos breves comentarios quería hacer porque yo creo que es un paciente muy interesante por su complejidad y cómo se fue dando en el tiempo. Lo que probablemente pase con este paciente, que esta venopatía obliterativa, que no sabemos por qué se produce y no sabemos cómo es, tendremos que resolverlo. Por ahí, ahora con los moduladores, no tengamos la presencia de esa venopatía obliterativa, porque esto es secundario de, voy a llamar así, de vieja historia natural de la fibrosis quística. Con la nueva historia natural, yo no sé si eso va a pasar, y probablemente no, porque la venopatía obliterativa y lo que son las trombosis portales, y eso son secundarias a malfunción intestinal. Todo eso porque esta misma patología se ve en pacientes con SIDA o pacientes con enfermedades multisistémicas provocadas por infección. Y si nosotros mejoramos el cuadro general de la infección en los pacientes con fibrosis quística, probablemente esto no se deba. Perfecto, Una de las Daniel, preguntas, gracias. Daniel, gracias realmente por tu aporte, es siempre bienvenido, y la experiencia tuya es siempre interesante. Y a lo que vos decís, perdón, te tomé la palabra, Sandra, porque hay una pregunta que la estoy buscando dentro del panel de preguntas que se refiere a lo que Daniel estaba mencionando recién, con respecto a cuál es la verdadera función del CFTR en la fisiopatología de la enfermedad. Porque esto abre la puerta, yo creo que lo que cambia la ecuación es que tenemos ahora un tratamiento etiológico, al que a lo mejor dándole tiempo acomodamos al paciente. Esa es la variable nueva que tenemos ahora, que no la sabemos responder. Por el CFTR, pues uno dice, ¿por qué? Si no está taponado, entonces ¿qué importa arreglar el CFTR? Y bueno, porque probablemente el CFTR tenga una función inmunomoduladora. Es muy interesante, este tema está relacionado con la microbiota. Pero nos iríamos larguísimo con este programa. ¿No es cierto, Daniel? Porque me parece que va por ahí la cosa que vos decís. Y esto tiene... Claro, claro. Bueno, entonces hay que ver, verdaderamente hemos destapado ahora una caja de sorpresa y hay que ver qué encontramos ahí, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias Daniel por tu aporte. Bueno, el doctor Claudio Castaño pidió hacer una preguntita. Claudio conoce a este paciente cuando fue derivado al Hospital Garrahan para estar en lista de espera, así que Claudio, si querés hacerte pregunta, te escuchamos. No, yo más que una pregunta quiero hacer un comentario. Me parece que decir que los moduladores corrigen la enfermedad es un error, ¿sí? No corrigen en parte, porque la proteína no es normal. Y en realidad, para que la enfermedad no tenga ningún síntoma clínico, con más de 10% de que funcione el CFTR es suficiente. Por eso los portadores sanos no tienen ningún síntoma. Yo no sé si esto va a hacer que realmente funcione lo suficiente el hígado para evitar estos cuadros de hipertensión portal. Y por otro lado, no sé si en este paciente que ya lo tiene instalado, si va a ser capaz de revertir el uso de moduladores, va a ser capaz de revertir la hipertensión portal que tiene el paciente. La verdad que sí, yo coincido con el doctor Costaguta, es muy difícil, o acá tuvimos pacientes que hemos trasplantado, pero bueno, la discusión fue muy larga, y aparte son justamente pacientes que tienen muy pocos valores para llegar a trasplante. De hecho, este paciente
del que se está hablando hoy está en la lista de espera, pero está muy lejos de llegar al trasplante porque no junta puntos, ¿sí? Lo que a mí me parece es que decir que, bueno, pensar que todo lo va a modificar los moduladores lo que hacen sí es mejorar la función pulmonar, y si uno los pudiera poner desde que el paciente recién nace, es probable que pueda evitar todos los síntomas secundarios o todas las morbilidades secundarias que tiene la enfermedad. Pero cuando la enfermedad ya está instalada y ya tiene como una cosa más crónica o más fibrótica, me parece que va a ser difícil que esto revierta el cuadro, por un lado, y por otro lado hay que ver si con la función que pueden tener con los modulares va a alcanzar para poder evitar todo esto, ¿no? Es muy es una pregunta que se va a responder con el tiempo, no otra cosa. Exactamente, creo lo mismo. Por eso una decisión drástica como trasplantar tiene que ser meditada a la luz de que ahora hay una posibilidad de mejoría, porque esos mismos razonamientos se podría aplicar a la enfermedad pulmonar, que sí mejora. Y la enfermedad pulmonar mejoró, pero si uno espera, la enfermedad pulmonar igual se deteriora con los moduladores. ¿Sí? La caída es más lenta, pero también se sigue deteriorando, con lo cual, si el paciente nos demoramos también en tomar la decisión del trasplante, es probable que llegue peor de lo pulmonar y que la morbilidad del trasplante en sí sea mucho más grave. Por eso es que siempre, me parece que en trasplante de hígado es como mucho más difícil tomar la decisión por eso, porque muchas veces los pacientes que se trasplantan están bien de lo pulmonar, y uno dice, no, bueno, pero no está tan mal de lo pulmonar, entonces esperamos, pero justamente la espera esa hace que se deteriore lo pulmonar y que después no se pueda trasplantar porque la insuficiencia respiratoria o la enfermedad respiratoria es tan severa que es imposible trasplantarlo, ¿sí? Bueno, en este paciente yo le pregunto a Liliana, que lo está siguiendo, ¿observaron que mejoró la función hepática? O sea, Doctor, ¿tiene idea de que la enfermedad hepática está mejor o está peor? Yo lo que puedo decir es que le había visto, lo conozco al paciente desde que tenía 1 año de vida, y la última ecografía Doppler que vi, y se le hizo ahora 10 días en el hospital, era notable cómo mejoraba, no se veía ya esa porta disminuida de tamaño, y se veía una mejor circulación hepática, en todo sentido, doctor. Bien, yo creo, es decir, coincido con lo que dijo Claudio, pero creo que nosotros en este tipo de pacientes vamos a observar dos situaciones. Hay una parte de la evolución cirrótica del paciente que no va a ser reversible, pero hay una parte que sí puede mejorar y permitir tener un paciente estabilizado con con menores complicaciones de su cirrosis, ¿sí? Yo quería preguntarle un poquito a los neumonólogos que tenemos acá en la mesa y también si los hepatólogos quieren aportar. Fue muy linda la descripción de Alejandro de las complicaciones pulmonares de la hipertensión portal. Y me quedé pensando si realmente estas complicaciones pulmonares las buscamos, si las protocolizamos en los pacientes fibroquísticos con cirrosis, y si realmente no las estamos subdiagnosticando un poquito en esta superposición que hay de síntomas que son propios de la enfermedad del FQ y tapan o soslayan la presencia, por ejemplo, de una enfermedad, de un síndrome hepatopulmonar. No sé qué opinan ustedes. No sé si quiere hablar Fernando o... El que quiera. Te escucha, Sandra. Bueno, no, yo quería comentar, porque creo que viene muy al caso a raíz de la presentación del doctor Costaguta, un paciente que tuve, que bueno, hace 1 año que ya está en Barcelona, en el Vall d'Hebron, lo sigue la doctora Gatner, y esa nena tenía una hipertensión portal, tenía plaquetopenia, alteración de la coagulación, una esplenomegalia de 23 centímetros que llegaba a la línea media, varices esofágicas que le habían hecho banding, bueno, toda una complicación hepática con su hipertensión portal, y estaba en lista de trasplante hepático y pulmonar.
El BEF que ella tenía era de 32, 33, con una desnutrición importante, porque todo esto acarreaba una desnutrición importante, y estaba en lista de trasplante pulmonar y hepático. Se va a vivir allá a Barcelona y allá no querían hacer el trasplante hepático. Entonces la empezaron a evaluar y hicieron una biopsia hepática y ahí vieron que el hígado no estaba tan mal como los análisis, los resultados de todos sus análisis. Entonces ellos dijeron que, que un TIPS la iba a mejorar bastante. Le realizan el TIPS por la hipertensión portal, la paciente empieza a mejorar. A todo esto no se le daba moduladores porque la función hepática estaba muy mal. Empiezan a mejorar los valores, empieza a mejorar su hígado, y en diciembre ponen los moduladores, la triple terapia. Ahora tiene que hacer un control fines de mayo, pero el control de marzo decidieron ya sacarla de la lista de trasplante hepático, había mejorado, la citis desapareció, las plenomegalias están en retroceso, la circulación colateral aumentó 5 kilos, y la espirometría de 32 en 3 meses solamente subió a 48%. Y van a ver si también podían llegar a sacarla del trasplante pulmonar, pero el hepático ya lo dejaban de lado. Bueno, la verdad que todo esto está bien, hicieron un TIPS por un lado, pero pusieron los moduladores por el otro y ayudó muchísimo en esta paciente. A raíz de eso empecé a buscar bibliografía y hay un trabajo que se publicó fines de febrero de este año de Ramsay, de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, que ellos hicieron un estudio retrospectivo desde el 2012 al 2017, de 7.200 pacientes, y los dividieron en 4 grupos: los que no recibían ninguna medicación, los que recibían ácido urso desoxicólico, los que recibían moduladores y los que recibían combinado. Y lo evaluaron al año y a los 3 años. Y ellos vieron que todos en diferentes proporciones desarrollaban cirrosis. Por supuesto que los del urso al año tenían un 5% de probabilidad y a los 3 años un 10%. Los que no recibían nada, un 1%. Los que recibían moduladores, ellos vieron que era 0%. Ninguno desarrolló cirrosis ni al año ni a los 3 años. Por supuesto que dicen que son estudios que hay que avanzar, esto es todo nuevo para nosotros, ¿no? Pero así también el tema de la insuficiencia pancreática. También hay trabajos que hablan que antes se creía que la insuficiencia pancreática se podía revertir en la primera infancia, y hay trabajos donde no con triple terapia, con los otros moduladores, pero han revertido, es un trabajo de 5 pacientes, pero la revirtieron en 3 pacientes y uno de ellos tenía 15 años. Entonces, bueno, los moduladores a nivel gastroenterológico, a nivel pulmonar, sabemos que mejoran, aumentan de peso, pero creo que a nivel gastroenterológico hay mucho por desandar también, ¿no? Perfecto. Daniel Luciano, levantó la mano, Sandra, perdóname. Perdón. A ver, Daniel, un comentario sobre esto, así damos oportunidad al público, que tenemos varias preguntas que no las hemos leído. Daniel D'Agostino, ¿querés hablar? Sí, no, lo que hice la pregunta también por chat, no hay necesidad, pueden leer como chat, eso, como pregunta chat. Yo estoy de acuerdo con Castaño que no podemos decir que el modulador va a mejorar la función hepática. Yo nunca quise decir eso, pero creo que puede ser que los moduladores mejoren el estado general del fibroquístico. Porque si mejora el estado general del fibroquístico, va a mejorar el estado evolutivo de esta venopatía obliterativa, que se piensa que son estas venopatías obliterativas, igual que de los sidosos, por ejemplo, son vinculadas a infecciones y cambios de la microbiota.
que nosotros tratemos de cambiar y modificar la microbiota va a ser la mejor forma también que mejorar todo el espectro portal. Entonces, al mejorar, no es que directamente el modulador va a alterar la función hepática, lo que va a hacer es mejorar el estado general probablemente. Eso es una propuesta, eso tenemos que ver con el tiempo, ¿qué es esto? En el caso específico de este paciente, que ya tiene hipertensión portal severa, no sé qué FibroScan tiene, pero que para ver qué grado de fibrosis tiene, pero este paciente, yo creo que lamentablemente la única solución va a tener que ser un trasplante con el tiempo, porque no va a haber otra solución si ya tiene establecido este cuadro clínico que se ha hecho muy paradigmático, pero creo que es el cuadro que estábamos hablando. No va a tener otra enfermedad. Lo que tenemos, el desafío, es que no llegue a esto. Que esto tendría que ser, el chico tiene 10 años, probablemente a los 5 años, cuando tenía 5 años, ya empezamos a ver los signos de hipertensión portal. Y no tenemos que lograr, y tenemos que llegar, que cuando la caída del BEF1 va incrementando, es cuando ahí tenemos que ver claramente si tenemos que proceder a hacer algún tratamiento de hipertensión portal. Porque bien explicó el óxido nítrico, esto lo explicó muy bien Alejandro, porque ahí va a haber hipertensión pulmonar y todo lo demás agregado. Entonces, ahí tenemos que resolverlo, pero esto lo tenemos que resolver. Me parece que ahora a los 10 años estamos un poquito tarde. Yo creo que lo tenemos que resolver antes. Perfecto. Perdón, Fernando, gracias. No, gracias a vos. Fernando Meneghetti, que levantaste la mano. Y un poquito respondiendo, también hay preguntas de colegas de Fernando Vila de Rosario. Sí, la función pulmonar mejoró notablemente desde que comenzó con los moduladores, y para nosotros que este chico hubiese tenido la encefalopatía a los 20 días de haber comenzado con modulador fue un masazo, porque la verdad que había mejorado en todos los aspectos, todos los demás aspectos habían mejorado, no solo nutricional, calidad de vida, función pulmonar, y la verdad que bueno, fue un retroceso, y vivir como lo vivimos en la terapia y todo lo demás. Hoy el paciente que está tomando nuevamente los moduladores eligió seguir con la triple terapia días alternos. Esta fue una decisión que la tomaron en el Hospital Garrahan. El chico está muy bien, lo controlamos hace una semana, 10 días atrás. Bueno, había claramente la función pulmonar ya está cerca del 70%, valores, digamos, que fueron anteriores al comienzo de todo el deterioro digamos, de los últimos 4 o 5 años. Así que volvimos casi a valores de cuando este chico iniciamos la primera espirometría, que arrancó ahí en el 80-85%. Esto es un paciente que desde el punto de vista neumonológico, durante los primeros años de vida, nos volvimos locos, porque hacía múltiples intercurrencias respiratorias que muchas de ellas asociábamos a infecciones virales, porque tenía mucho componente obstructivo, mucha hiperreactividad bronquial, y que también era una limitante, como decía Alejandro, para utilizar, por ejemplo, en un tratamiento de hipertensión portal, los beta bloqueantes. Pero cada vez que este chico se obstruía, podíamos aislar Pseudomonas. Y también, así como la cultivaba, se lograba erradicar rápidamente. Ha tomado, no sé, cientos de días antibióticos vía oral y endovenosos, que también esto me imagino que tiene un impacto que por ahí no estamos hablando a nivel de la función hepática, que no debe ser gratuito. Pero bueno, esto que decía el doctor D'Agostino de su calidad de vida, qué es lo que está pasando con el paciente ahora, claramente está mejor, y nos llegó de ayer, antes de ayer, que estuvo el último día en el Hospital Garrahan, un amonio de 80, que son valores que no los teníamos por lo menos documentados en los últimos 2 meses, ¿no? Era eso nada más. Tenemos varias preguntas del público, muchas Tiene la fotografía, Fernando. Dale, Luciano. Sí, tenemos muchas preguntas del público, muchos agradecimientos y felicitaciones por las exposiciones. Y tenemos una dirigida a la doctora Lezama, en una paciente que están tratando sobre un caso de un fibroquístico con esplenomegalia, pero sin alteraciones que hagan pensar en un hiperesplenismo asociado, y que evidencian en la fibrosis hepática a través de un fibroscan. Y entonces lo que plantean es preguntar a ver si además del control endoscópico sería necesario o no hacer angiografías en este tipo de pacientes.
en realidad si la idea es ver si ese paciente tiene Junts espontáneo, por lo general un buen ecografista te puede ayudar y vos podés tenerlo de primer parámetro. No hacemos de rutina una angiotomografía a menos de que estemos sospechando fuertemente el diagnóstico, ¿sí? Bien. Y tenemos varias preguntas también sobre moduladores del CFTR en distintos tipos de expresiones. Preguntan a ver qué sucede con estos pacientes que no tienen mutaciones que sean capaces de recibir moduladores del CFTR, si estos pacientes tendrían o no mayor nivel de indicación de trasplante o tendrían prioridad ante el trasplante. ¿Hepático? Trasplante hepático. Y yo no creo que haya experiencia como para responder esa pregunta todavía. No sé qué opinan Carol o No, Daniel. a ver, de gran volumen. Yo personalmente creo que hay un concepto, el trasplante hepático no es que ha perdido vigencia por la aparición de los moduladores, que esto quede absolutamente claro en el público. No dijimos Todos eso en ningún estamos, momento, seguro. claro, pero lo aclaro por algunas preguntitas que hay en el chat. Todos estamos esperanzados en que pueda haber una mejoría en estos pacientes y que podamos quizás evitar la aparición de complicaciones severas en estos pacientes cirróticos. Ahora, la cirrosis hepática establecida, por el momento no hay ninguna evidencia que pueda ser reversible con el uso de moduladores. Es decir, que aquellos pacientes que tienen mutaciones que no tienen acceso al uso de moduladores, esos pacientes cirróticos, digamos, no queda otra opción que el trasplante hepático si la aparición de complicaciones es frecuentes. ¿Está? Lo que estamos hablando son aquellos pacientes que empiezan la triple terapia y bueno, el tiempo nos dirá cómo va a ser la evolución de estos pacientes. Lo mismo nos planteamos en qué va a suceder si estos, digamos, tratamientos con moduladores se inician a edades muy tempranas. ¿Podremos prevenir la aparición de la fibrosis y la cirrosis hepática? Es una pregunta que, bueno, escucho a los panelistas, pero creo que no tenemos respuesta por el momento, ¿no? No, y aparte hay que tener en cuenta que la indicación de trasplante hepático se hace en base a la situación clínica del paciente en el momento en que se discute y se plantea. O sea, eso de la mutación que tiene el paciente no va a importar a la hora que vos tenés el paciente con la sintomatología. Lo que por ahí uno espera es tal vez en esos pacientes con las mutaciones adecuadas y un tratamiento muy precoz, tal vez no veamos estos compromisos hepáticos, pero eso, no sé, en 5 años tal vez tengamos la respuesta. Exactamente. Por otro lado, otras preguntas sobre moduladores nos plantean cómo optimizar la triple terapia en pacientes que ya tienen una enfermedad hepática avanzada. ¿Cuál sería el esquema? Carol, ustedes que tienen mucha experiencia en el Gutiérrez. Mira, en verdad la experiencia del Gutiérrez es bastante grande porque hay que tener en cuenta que a partir de noviembre del 2021 la unidad 3 comenzó a indicar el tratamiento, el triple esquema. Han podido incluir 54 pacientes hasta el momento. De esos 54 pacientes, solamente 6 tenían compromiso hepático, pero los 6 tenían un compromiso hepático menor. 3 tenían una esteatosis leves, 3 tenían mínimamente elevación de transaminasas. Con el tratamiento, los 54 pacientes, o mejor dicho, ninguno de los 54 pacientes tuvo ningún evento adverso, ni asociado al hígado ni asociado a nada. En ninguno hubo que bajar dosis, en ninguno hubo que suspender tratamiento. Todos los 54 presentaron mejoría a las 2 semanas en sus espirometrías. Y bueno, por ahí no puedo hablar mucho de todo lo que es la función respiratoria. Ahora, las mejorías del compromiso hepático, nada, todavía no está nada escrito. Los 6 que tenían compromiso hepático, ninguno modificó su hepatograma. 3 eran previamente normales y los otros 3 eran exactamente iguales. Todavía no lo normalizaron, pero lo veremos. En ninguno de nuestros pacientes con compromiso severo todavía no se colocó tratamiento, ¿sí?
Lo que sí está bien descrito en que hay indicaciones que con cierto compromiso uno debe ser prudente o debe de modificar el protocolo de tratamiento, por ejemplo, suspender la dosis nocturna del ivacaftor, o eventualmente en un compromiso hepático descompensado, creo que hoy está hasta incluso, no está indicado el tratamiento. Pero bueno, esa es un poco la experiencia del hospital. Bien. Es decir, cuando vos planteás, si tenemos un paciente, para remarcar este ítem, ¿no? Tenemos un paciente cirrótico descompensado, no estaría aconsejado el inicio de la terapia con moduladores. Eso es lo que sugieren los productores de la droga. Es muy probable de que hayan ya experiencias en pacientes con esa sintomatología. Nosotros no la tenemos, y seguramente todo lo que haya publicado es a propósito de pequeños casos, ¿no? Lo que tampoco hay que olvidar es que también está publicado la insuficiencia hepática y muerte por causa hepática después de iniciado el tratamiento con triple esquema. Perfecto. Una pregunta, ¿vos pensás que en este caso clínico que presentó Rosalía, el inicio de los moduladores tuvo algo que ver con la aparición de la encefalopatía? Yo personalmente creo que no. Y lo Bien. que sí creo que jugó es el síndrome subobstructivo que tuvo. De hecho, en todos los pacientes cirróticos, cuando presentan hiperamonemia, lo primero que nosotros buscamos son o infección o constipación, ¿no? O sangrado digestivo. O sea, este paciente tuvo como un cuadro muy claro, creo que estuvo asociado de eso. Pero bueno, no podría decirte 100%, pero me da la sensación que no. Supongo que los del Hospital Garrahan pensaron lo mismo, por eso no tuvieron reparo en recolocar el tratamiento. Bien, Alejandro. Una pregunta quiero hacer, porque nosotros no nos vamos a enfocar solamente en el caso, porque el caso sirve como disparador en realidad, pero ya que lo mencionan, en ningún momento está biopsiado este paciente. O sea, se habla de cirrosis y yo no recuerdo haber visto una biopsia de este paciente. Entonces, yo les mostré que por imágenes la hiperplasia nodular regenerativa es muy parecida a como se ve una cirrosis, y la hipertensión portal podría bien deberse a otra fisiopatología, como vimos recién. Entonces, no sé si hablaría de cirrosis yo en este paciente. Es lo más probable, Alejandro, que no tenga cirrosis. De hecho, vos viste que tiene un PIN de 1. Sí. Porque el enfoque, como les mostré en una placa, o sea, una cosa es que discutamos encefalopatía en un cirrótico, y otra cosa es que, por ejemplo, los shunt portosistémicos congénitos, de los que Garrahan tiene muchísima experiencia, y es un placer escucharlos cada vez que hablan, no tienen cirrosis, tienen encefalopatía, el problema es el shunt, ¿no es cierto? Y el hígado totalmente sano, aunque algunos tienen que terminar recibiendo un trasplante, paradójicamente, pero bueno, no es el tema. Yo creo que son dos modelos diferentes. Entonces hay que tener cuidado. Yo no sé si este es un cirrótico, no está claro todavía. Otra de las preguntas del público apunta a ver qué rol tiene el FibroScan en estos pacientes entonces en poder diferenciar sobre enfermedad venopática o cirrosis. Esa es una muy buena pregunta, no lo sabemos. No sé si Daniel tiene alguna experiencia al respecto, o la gente de Garrahan, que está, Carol, y la gente de Córdoba también, está Gabriela López por ahí, si lo han usado. Yo creo que abre un panorama. Si, de todas maneras, creo que la cirrosis se diagnostica por biopsia, o por una laparoscopía, ¿no? Pero el FibroScan podría servir para tamizaje, me parece. Es interesante eso, como hacemos con el NASH, por ejemplo. Sí. Bien, acá el doctor D'Agostino expresa el acuerdo con la doctora Alessandra. Nos preguntan también a través del chat en aquellos pacientes en los que no hay indicios de insuficiencia hepática, pero que sí hay clínica de hipertensión portal con varices esofágicas y que empiezan a disminuir progresivamente el BEF-1, si en algún momento entraría en juego el trasplante hepático antes de que empeore más la función pulmonar. Desde mi punto de vista, es importante, porque la doctora Bertelenghi recién mostró a su paciente que fue a Barcelona y demás. Yo los invito a recordar cómo clasificábamos las complicaciones, aquellas que derivan de la presión y aquellas que derivan del shunteo. Son dos grupos distintos. Las que derivan de la presión
la hipertensión portal en sí misma son las varices y la citis. Y eso, descomprimiendo por algún método, un TIPS, por ejemplo, descomprime, y ese problema se resuelve. Pero los que son complicaciones derivadas de la derivación ya portosistémica que se produce, no van a mejorar con un TIPS o con una derivación, pues ya está derivado. El problema justamente es la derivación. Entonces, si yo tengo un paciente fibroquístico que está empeorando la función pulmonar, que yo sé que no es cirrótico porque tiene una venopatía oclusiva, portosinusoidal vascular portosinusoidal, ponemos nombre raro esto, y tiene un problema de presión, yo no lo mando a trasplantar, yo le pongo un TIPS a ese paciente. Claro. Yo. Perfecto. Pero si Bien. está cirrótico, a lo mejor se lo pongo si está cirrótico, pero si es un problema de presiones, yo me tengo que asegurar que el pulmón no tenga ningún impacto, que ese BEF no haya, y toda la función pulmonar no haya empeorado en realidad por la hipertensión portal y sea una complicación pulmonar de la hipertensión portal que está empezando a mostrarse, pues la verdad que no hacemos pesquisa. Yo no sé si todos hacemos pesquisa en los fibroquísticos de vasculopatías pulmonares, de hipertensión pulmonar. Pero nuevamente, si el paciente tiene problemas de varices sangrantes recurrentes o tiene ascitis refractaria, el TIPS es una buena posibilidad, con el cuidado de que atender que ahí vamos a estar derivando sangre asistémica y puede impactar en el pulmón o en el cerebro. Clarísimo. Bien. Luciano, ¿alguna otra pregunta del público? Y bueno, más que preguntas, tenemos algunos comentarios sobre el síndrome tuboclusivo y nos comentan que muchas veces el inicio de la triple terapia a veces envalentona a los pacientes o a los médicos tratantes en el suspender o reducir drásticamente la dosis de terapia de reemplazo enzimático, y eso aumenta el riesgo de síndrome suboclusivo. Y aquí también un planteo de que eso haya sido también una posible dificultad en el decidir o no el trasplante hepático en el paciente que fue presentado por los procesos de hiperamionemia que transitó a través de los episodios de suboclusivo. Perfecto. Sí, eso planteaba Gabriela Oropesa de Córdoba. Bien, también Lilia dice, en los pacientes en que no encontramos insuficiencia hepática con varices esofágicas que empiezan a disminuir el BEF, ¿cuándo indicamos trasplante antes de que empeore mucho su función pulmonar? Eso es lo que decíamos recién. Yo a ese la previa. paciente pensaría con mucho cuidado si voy a trasplantarlo o elijo ponerle TIPS. Exactamente. Bien, bueno, creo que ya nos estamos excediendo un poquito del horario. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario final. Hemos tenido muchas preguntas, hemos tenido mucha participación del público, hemos tenido muchos neumonólogos escuchando al hígado, y eso se los agradezco con el corazón. Los hepatólogos sabemos que el hepatocito a veces no entusiasma demasiado, y me encanta esta experiencia de compartir entre todos en interdisciplina, escuchándonos y la opinión de cada uno, las opiniones a veces coincidentes y a veces disidentes. Creo que ha sido un hermoso encuentro. Les agradezco a todos los que participaron por la colaboración y por el entusiasmo que pusieron. Y bueno, finalmente vamos a dar ya por cerrada esta sesión, y bueno, quedarán preguntas, respuestas y reflexiones para próximos encuentros. Bueno, les agradezco muchísimo al público, que ya hace más de 1:45 que estamos aquí sentados, y que todavía hay mucha gente escuchándonos, y bueno, muchos saludos para todos, y a APAFIC, que sigue haciendo esta enorme producción y este enorme esfuerzo para estos encuentros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias a todos.